El Halloween del 2007 fue un evento que siempre se ha destacado en mi mente. Y ahora siempre lo hará. Recuerdo que yo tenía 13 años en ese momento, y ese fue el primer y único año que mi papá se perdió el Halloween. Él trabajaba como conductor de camiones de larga distancia y estábamos acostumbrados a que se fuera durante semanas o incluso meses ocasionales a la vez. Sin embargo, siempre se aseguró de estar en casa para nuestros cumpleaños, Halloween y Navidad, pero este año fue diferente. Mi mamá se preocupó cuando dijo que tenía una última carga para entregar antes de la temporada de Halloween. Su plan era hacer la entrega y luego estar en casa el 30 justo a tiempo para Halloween. Pero la madre naturaleza tenía otros planes. Por azares del destino, su ruta de nuestra casa en Minneapolis hasta Billings, Montana, lo llevaría directamente al corazón de una ventisca inminente a lo largo de la 194. La nieve caía a montones en ese momento. Mi papá dijo que se estaba debatiendo si detenerse o no para pasar la noche con la esperanza de que se despejara. Pero él decidió intentarlo y seguir adelante cuando la carretera tomó la decisión por él. Estaba solo a 1 hora de Billings cuando su camión chocó contra un trozo de hielo inesperado, lo que provocó que perdiera el control y se saliera de la carretera hacia la mediana noche. Afortunadamente nadie resultó herido, pero su camioneta quedó atrapada en casi 2 pies de nieve compactada. Era alrededor de la medianoche cuando esto sucedió. Intentó todo lo que pudo para sacar el camión de la nieve, pero fue en vano. Por supuesto, la señal de su teléfono era nulo, por lo que ni siquiera podía pedir ayuda. El camino también estaba virtualmente desprovisto de otros viajeros en este punto. Por supuesto, llamó por radio a una oficina de emergencia local, pero le dijeron que las carreteras eran demasiado peligrosas para viajar en ese momento. Al final no pudo hacer nada más que esperar. Mientras tanto, Halloween vino y se fue para nosotros y no sabíamos nada de papá. Mi madre estaba nerviosa aunque trató de ocultarlo, mientras que mis 2 hermanas y yo estábamos tristes porque él no estaba ahí con nosotros. Pero afortunadamente papá finalmente llamó tarde en la noche de Halloween. Se disculpó profusamente por no estar con nosotros y prometió que llegaría a casa lo antes posible. Él hizo exactamente eso 2 días después y nos sentimos aliviados de tenerlo de regreso. Él regresó con un paquete de regalos de disculpa y todo volvió a estar bien. Sin embargo, ahora papá era diferente. Estaba callado y parecía como si su mente estuviera enfocada en otra parte. No lo cuestioné, pero me di cuenta de que algo le preocupaba. La vida siguió y papá nunca se perdió otro Halloween después de eso, ni otra Navidad. De hecho, comenzó a tomarse los últimos días de octubre y todo el mes de diciembre para evitar que algo así volviera a suceder. No lo sabía en ese momento, pero luego me dijo que nunca más volvió a conducir por la 94. Rechazó rotundamente las entregas que lo llevaron a lo largo de ese tramo y tomaría desvíos que agregarían varias horas a su viaje si eso significaba evitar ese lugar. Ahora nosotros, los niños, ya somos adultos con nuestros propios hijos. Mi hijo acaba de cumplir 2 años y toda nuestra familia estuvo nuevamente junta durante la Navidad anterior. Nos sentamos a mirar cómo papá y mamá mimaban amorosamente a sus nietos con golosinas. Creo que nunca antes había visto a mi padre con una sonrisa tan radiante. Más tarde esa noche, cuando la fiebre del azúcar finalmente había pasado y los chicos habían ido a la cama, mi papá y yo nos quedamos solos en el balcón. Bebimos un poco de whisky y fumamos cigarrillos mientras empezábamos a hablar. Me saltaré la mayor parte de lo que hablamos, porque en realidad eso no tiene importancia por lo que venimos hoy aquí. Solo diré que eventualmente comenzamos a hablar sobre su nuevo retiro de la conducción de camiones y yo le hice una pregunta que nunca en realidad antes la había hecho. Oye, papá, ¿alguna vez experimentaste algo realmente espeluznante en tus viajes en camión?
Mi papá no era ajeno a hablar de sus experiencias. Al contrario, tenía historias infames de él siendo asaltados por adictos al crack en Atlanta, haber golpeado una vaca en Nebraska y las cosas que vio mientras conducía por Ferguson hace unos años durante los disturbios civiles. Nunca fue tímido para hablar, pero esta vez hizo una pausa. Agitó el whisky alrededor de su vaso por un momento, como si se debatiera en silencio si quería decírmelo o no. Tomó el resto de su bebida y juntó las manos frente a él. ¿Recuerdas el año en que me partí al Halloween?, preguntó. En ese punto casi lo había olvidado por completo, pero cuando dijo eso, un torrente de recuerdos volvió en espiral. Sí, claro, mamá estaba enojada, lo recuerdo. Yo respondí. Papá solo soltó una carcajada al oír eso y asintió. Oh, sí, ella nunca me dejó olvidarlo, hijo. Esa fue una ventisca bastante loca, ¿verdad? Eso fue cuando se te atascó tu camión, lo recuerdo perfectamente. Estábamos muy asustados, le dije y mi papá asintió. Sí, maldita sea, casi volteé mi plataforma esa noche. Irónicamente, ese ventisquero probablemente me salvó la vida tanto como me jodió. Luego hizo una pausa y rompió el contacto visual mientras contemplaba su redacción. Sin embargo, esa no fue la parte aterradora. Oh, no. Papá explicó que el área en la que se salió de la carretera era esencialmente un páramo yermo. No había ciudades ni gasolineras a su alrededor, solo una sinuosa extensión de carretera en ambas direcciones entre docenas de colinas. Volvió a mencionar que no tenía señal en el celular y que no estaba seguro de qué hacer, además de esperar a que alguien pasara para su ayuda. Después de unos minutos, se hizo evidente que eso no iba a suceder. La nieve cayó a cántaros esa noche, y en poco tiempo casi llegaba al fondo de su puerta. La camioneta de papá en ese momento era una Cascadia 125. Tenía un compartimento para dormir lleno detrás del asiento delantero y provisiones para unas pocas semanas si era necesario. No estaba demasiado preocupado por quedarse varado, al menos no al principio. Después de renunciar a hacer que su teléfono funcionara, se arrastró hasta el área de literas de la cabina y colocó un DVD en su televisor portátil. Él pensó que podría quedarse atrapado ahí por lo menos durante la noche, por lo que también podría relajarse hasta que llegara la ayuda. Se aseguró de insistir en que si hubiera querido, probablemente podría haber encontrado una manera de sacar su camión si realmente lo hubiera intentado. Pero él estaba exhausto y decidió simplemente dormir un poco. Dijo que se quedó dormido poco después, solo para despertarse más tarde en la oscuridad total. La temperatura se había desplomado e instintivamente se abrazó y sintió la piel de gallina en sus brazos. Había dejado su camioneta en ralentí antes de quedarse dormido, pero ya no estaba funcionando. Confundido, se arrastró hasta el asiento delantero para encontrar las llaves todavía en el encendido. Dijo que el ruido del motor se transformó en un gorgoteo y un lío de metal y fluido que producía una cacofonía espantosa. Su tablero se iluminó como un árbol navideño, mostrando casi todas las luces de advertencia que tenía el sistema. Empezó a salir vapor por las rejillas de ventilación del capó y el olor inconfundible del refrigerante hirviendo llenó el aire. Después de dejarlo funcionar unos 10 segundos, lo apagó por temor a dañarlo permanentemente. Sabía que algo no estaba bien con esto y suspiró mientras contemplaba salir a la fría noche para ver si podía averiguar qué era. Él se abrigó bien y abrió el capó. Dijo que la noche tenía un silencio casi etéreo cuando salió del taxi. Sus pies crujieron en la nieve, resonando como un trueno en comparación con el silencio generalizado.
Dio la vuelta al frente y lo abrió, liberando una columna de vapor desde adentro. Después de que se disipara un poco, se inclinó y encontró algo que lo confundió bastante. El aceite y el refrigerante salpicaron toda la parte inferior del capó y muchas otras partes del motor también estaban cubiertas de suciedad. Papá se bajó de la parrilla y miró debajo del carruaje y fue entonces cuando encontró algo realmente extraño. El cárter de aceite estaba destrozado en la parte inferior del motor. Dijo que parecía como si alguien lo hubiera cortado con un hacha un par de docenas de veces. Todo el aceite se había derramado en la nieve debajo. Claramente esa era la razón por la que el motor había estado funcionando tan mal. Pero explicar cómo sucedió era otro asunto completamente diferente. Inspeccionó el área y dijo que parecía que parte del aceite había goteado fuera de la carretera y hacia los árboles. Miró más de cerca y vio lo que parecían ser huellas que lo acompañaban. Casi como si la noche de invierno no fuera lo suficientemente fría, ese descubrimiento realmente bajó la temperatura de su sangre. Rápidamente se dirigió de regreso a su cabina, pero cuando alcanzó la manija algo lo detuvo en seco. Algo se había movido detrás del camión de su remolque demasiado rápido para distinguir los detalles físicos. Se movía sobre dos patas y claramente no era un animal. Papá simplemente se congeló. Sus instintos de lucha o huida parecían estancarse dentro de él. Pensó en decir algo, pero dijo que no parecía una buena idea. Después de unos segundos de silencio, corrió como un loco hacia su taxi y cerró las puertas detrás de él. Después de agarrar la pistola de debajo de su asiento, saltó a la parte trasera con el corazón acelerado. Se colocó donde podía mirar por ambos espejos laterales, pero no vio señales de quién estaba detrás del tráiler. La radio también estaba apagada y después de intentar en vano que funcionara, se recostó. No tenía ningún sentido para él. Incluso si el motor no se encendiera, las baterías deberían haber tenido suficiente carga de reserva para encender la radio por un tiempo. Intentó llamar con su teléfono celular, pero aunque logró que sonara un par de veces, siempre se cortaba. Pasaron las horas y no sucedió gran cosa. Se durmió una o dos veces, pero hizo todo lo posible por mantenerse despierto y esperar a que saliera el sol. Desde entonces había dejado de nevar, pero ningún otro coche había pasado desde que él se detuvo. Supuso que el camino en sí estaba cerrado, pero esperaba que alguien hubiera pasado antes. Algún tiempo después escuchó un ruido emanar del exterior. Comenzó con un ligero golpe, seguido de otro, luego otro y luego otro. Los sonidos gradualmente se hicieron más fuertes y su corazón se alojó en su garganta a medida que se acercaba. Alguien estaba en el fondo de su camión y no sabía qué hacer al respecto, así que agarró su pistola con fuerza apuntándola hacia el techo. Justo cuando estaba seguro de que la persona estaba a punto de alcanzar el techo de la cabina, el sonido se detuvo. Esperó ahí con la pistola temblando en su empuñadura para que emergiera, pero nunca lo hizo. Los minutos se convirtieron en horas y nunca escuchó otro sonido desde el techo. Dijo que después de un rato ya ni siquiera estaba seguro de si había escuchado algo para empezar. Eventualmente su guardia bajó en la somnolencia, se hizo cargo. No sabe si la siguiente parte está relacionada, pero nunca le ha pasado algo así. Así que pensé en incluirla también. Soñó mientras dormía ahí, pero no era un sueño normal. Dijo que recuerda haber caminado por un bosque oscuro y ver todo con detalles increíblemente realistas. Estaba completamente lúcido y dice que hasta el día de hoy, casi 30 años después, fue el sueño más increíblemente realista que jamás haya tenido. Incluso, mirando hacia atrás, dice que se sintió tan real que es difícil para él distinguirlo de la realidad.
Parecía genuinamente perturbado cuando me lo contó también. El bosque por el que estaba caminando tenía estos enormes árboles que parecían tener cientos de pies de altura. Raíces retorcidas rodeaban sus bases que brotaban del suelo y se retorcían como los tentáculos del kraken. Tuvo que sumergirse y esquivarlos mientras se movía, yendo más lejos pero sin saber por qué. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar este ruido como el tic-tac de un reloj. Se hizo más fuerte a medida que se movía. Luego efectivamente encontró la fuente. Un gran reloj de pie marcando el tic-tac en medio del manojo de raíces. Se detuvo y lo miró por un momento mientras avanzaba. El tono del reloj reverberó, pero comenzó a ralentizarse. En unos momentos había comenzado a correr mucho más lento y el reloj mismo comenzó a derretirse. De repente vio cosas que surgían en la distancia detrás de los árboles. Horribles criaturas retorcidas como los engendros del infierno. Los sonidos de cacareos y gruñidos se remolinaron a su alrededor y comenzó a correr. Saltó y saltó entre las raíces, pero no llegó muy lejos. Algo lo golpeó con fuerza por detrás, derribándolo sobre su pecho. Más tarde se despertó con un grito ahogado, jadeando pesadamente, con un sudor frío que impregnaba todo su cuerpo. Se apresuró a sentarse mientras estaba al borde del pánico. Su corazón latía tan rápido y fuerte que le dolía. El inmenso alivio se apoderó de él, pero no duró por mucho tiempo. Algo se movió en su ventana del camión y sus ojos se dispararon. Ahí vio el rostro que le devolvía la mirada. Él se quedó helado, rígido como un cadáver y frío como un glaciar. Al tiempo pareció detenerse, pero finalmente encontró la fuerza para levantar su pistola. Él disparó sin siquiera pensarlo. Un fuerte estallido retumbó y la llamarada del cañón lo desorientó momentáneamente. Miró hacia arriba para ver un agujero de bala en la ventana, pero no había ninguna señal de su cara. Después de esperar ahí unos momentos, se aventuró al asiento del conductor y se asomó, pero no había nada ahí tampoco. No había señales de que esa cosa hubiera estado ahí alguna vez. No tenía sentido para él, ya que estaba seguro de haberlo visto antes. Lo último que recordó mi padre al revisar su teléfono es que eran las 12:08 am. Él maldice todo lo que tuvo que haber sido al menos una hora antes de que se quedara dormido. En este punto de la historia tuve que preguntarme si me estaba tomando el pelo. Mi padre es un poco bromista, sin duda, pero nunca antes había tejido una historia tan elaborada como esta. Luego pasó un tiempo mirando alrededor por las ventanas y asegurándose de que no hubiera nadie más alrededor. Casi pensó que debería dejar su camión y comenzar a caminar de regreso a la ciudad. Pero obviamente esa era una idea increíblemente peligrosa que probablemente lo habría acabado. En cambio, observó su teléfono durante bastante tiempo, observando cómo los minutos pasaban lentamente. Era demasiado lento. Él juró que el tiempo no funcionaba con normalidad. Varias veces contó en voz alta hasta 60, haciendo todo lo posible para aproximarse a un minuto. Pero el minuto no cambió en consecuencia. Eventualmente siguió contando hacia arriba, encontrando que un minuto aquí finalmente equivalía a 386 segundos. Uno pensaría que después de todos estos preocupantes descubrimientos, dormir sería lo último que desearía, pero no fue suficiente para evitarlo. Dijo que trató firmemente de resistir el impulso, pero la somnolencia que se apoderó de él era imposible de combatir. Él se encontró caminando sobre la nieve, escuchando cómo crujía bajo sus pies. Había un bosque oscuro y silencioso que lo rodeaba en todas las direcciones.
Como robot, casi como si su cuerpo actuara por sí solo mientras su mente vagaba a la deriva, caminaba. Él apenas podía ver a dónde iba, pero no parecía importarle. De repente, se detuvo y pareció volver a la realidad. Miró a su alrededor de un lado a otro con horror repentino que se apoderó de él. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba fuera de su camioneta? Él se preguntaba. Giró hacia atrás, pero ni siquiera pudo ver el camino detrás de él. El frío se hundió en él y luego lo vio. Estaba ahora muy lejos. Desde lo más profundo en el bosque, un rostro familiar le devolvió la mirada, pálido, demacrado e inhumano. Se arrastró a 4 patas, brillando y moviéndose de lado a lado. Mi padre se volvió completamente hacia el otro lado, corrió como un demonio y se fue. Las ramas de los árboles lo arañaron mientras huía medio ciego de la cosa en el bosque. Nada le resultaba familiar y siguió corriendo sin rumbo fijo por el bosque, mirando detrás de él periódicamente para ver si la cosa lo estaba siguiendo. Nunca lo vio ni lo escuchó, pero sabía que estaba ahí, justo atrás. Eventualmente olió el ligero olor a humo que flotaba en el aire. Lo siguió, escuchó una conmoción detrás de él y pronto se encontró con un pequeño claro. En el centro había una cabaña de troncos de la que salía humo de la chimenea. Al no ver otra opción, corrió hacia él y llamó a la puerta. Detrás de él podía escuchar extraños sonidos provenientes del bosque y afortunadamente la puerta se abrió unos segundos después. ¿Quién llama? ¿Quién es usted y qué necesita? La voz de un anciano llamó desde el interior de la cabaña. Papá se giró y vio el cañón de una escopeta apuntando directamente a su pecho. Él lentamente levantó las manos para decir que no pretendía amenazarlo, que no representaba ninguna amenaza. «Oh, por favor, señor, allá atrás me viene persiguiendo algo», dijo que hizo una pausa al pensar que ciertamente este hombre iba a pensar que era un lunático, pero lo dijo de cualquier manera. «Hay algo allá afuera en el bosque». La mirada furiosa del hombre volvió a ser de intriga. Luego miró más allá de mi padre y hacia el bosque. Sus ojos repentinamente se agrandaron. De repente retrocedió, todavía apuntando con la escopeta a mi papá mientras lo agitaba para que entrara. Le señaló una silla en la esquina. Papá obedeció y se sentó mientras el hombre se encerraba detrás de él. Esperó ahí un par de segundos, pero aparentemente no escuchó nada preocupante. «¿Qué estás haciendo aquí? Dime», preguntó el hombre misterioso. Entonces mi papá le contó lo que había pasado con su camión y la ventisca. Luego le contó sobre los extraños sucesos que habían sucedido más tarde, y que culminaron en que de repente él caminaba sonámbulo por la noche en el bosque. El hombre suspiró y finalmente bajó su escopeta. Él le consiguió a mi papá un poco de agua y se sentó frente a él. «¿Sabe? Hay muchas cosas raras en ese bosque». Papá hizo una pausa mientras esperaba que el hombre continuara. El hombre se presentó formalmente como Duncan y dijo que su familia había sido propietaria de este terreno durante casi 100 años. Dijo que había perdido la cuenta de cuántos grupos de búsqueda habían pasado a lo largo de los años, así como buscadores de emociones, cazadores de fantasmas y en general, gente extraña. «Se lo juro, yo vi una cara». Papá finalmente le confesó. Duncan no miró con curiosidad. «¿Ah? ¿Qué tipo de cara?» Papá lo describió como lo había hecho antes y Duncan simplemente negó con la cabeza. «Bueno, esa es una nueva cara». Dejó escapar una risa sarcástica entonces. «Yo escucho todo tipo de historias como de ovnis, pie grande, sectas, pero ninguna de ellas puede proporcionar pruebas reales». «¿Así que no crees en nada de esto?»,
Preguntó mi papá solo para ser respondido por Duncan. Carajo, por supuesto que sí. He vivido aquí al tiempo suficiente para saber que los humanos no dictamos estos bosques. Hay cosas que acechan en las sombras de todo el mundo y es posible que nunca la entendamos. Pero en cuanto a lo que tú viste... Hizo una pausa por un momento, pareciendo contemplar mientras cruzaba las manos sobre su regazo. Hay un grupo de nativos americanos que se rumorea que una vez vivieron por aquí. Se llamaban los Apulcari. ¿Alguna vez has oído hablar de ellos? Papá negó con la cabeza. Yo tampoco, pero un amigo mío que ya falleció me habló de ellos. Él mismo era un hombre arapué. Dijo que durante generaciones su gente había contado historias de estos Apulcari. La mayoría de los otros grupos les temían, decían que las cosas que hacían eran malas, más de lo que cabría esperar de la guerra tribal estándar. La gente dice que realizaron diferentes rituales y experimentos. Además, se rumoreaba que su crueldad solo era igualada por su intelecto. Algunas personas dicen que ni siquiera eran humanos, que no eran de aquí ni de allá. Duncan se apagó una vez más tomando un sorbo de té de su mesa auxiliar. Uno de los rumores que mucha gente le atribuye a los Apulcari es el de los equivocados. Hay un montón de nombres para ellos realmente. Así que disculpen si me equivoco. Les dicen sin derechos, mentirosos, uncanis. Cosas que parecen humanos, pero no lo son. Y algunos parecen menos humanos que otros. Tienen caras alargadas, bocas anchas, ojos enormes, muchas variaciones para ser honesto. Algunos dicen que incluso pueden afectar el tiempo y el espacio en sí. Y otros los culpan por muchas desapariciones extrañas. El hombre misterioso hizo una pausa y tomó otro sorbo. Luego se rió entre dientes. No puedo hablar de la validez de todo eso de primera mano, pero estas cosas son reales. Hay muchas desapariciones extrañas y nadie parece tener una respuesta para ellas. El aire de la habitación pareció desinflarse de su torso y papá miró al hombre curioso. Claramente el hombre había visto mucho durante su tiempo, pero papá no sabía cuántas de sus historias creer. Algunas todavía ni siquiera las cree. Oiga, si todas estas cosas están sucediendo, entonces ¿por qué usted vive aquí? Papá finalmente preguntó. Duncan se reclinó en el asiento y pensó. Papá esperaba una respuesta relacionada con su propiedad heredada, pero la realidad fue un poco diferente. De hecho, mencionó que su hogar ancestral era parte de él, pero tenía más que decir. Si yo tuviera 20 años o menos, tal vez me iría, pero no creo que importe. No hay lugar en la tierra en el que puedas correr sin siquiera atraparte. Papá dijo que un escalofrío descendió por su espalda entonces, y Duncan no parecía fanfarronear o salvaje mientras hablaba. Oh, no, sino más bien como si su comprensión fuera solo una conclusión inevitable. Afortunadamente, Duncan permitió que mi papá se quedara a pasar la noche y por la mañana los dos regresaron a la carretera. Duncan tenía un gran Dodge Diesel que podía atravesar la nieve con relativa facilidad. Pronto llegaron a la plataforma abandonada de mi padre y la encontraron en peor estado que la última vez que lo había visto la noche anterior. Se habían pinchado varias llantas, se rompieron las ventanas y el motor quedó completamente destrozado desde abajo. Después de mirar a su alrededor encontró que nada había sido robado, solo destrozado. Duncan lo llevó a la ciudad para que remolcaran su camión y una semana más tarde finalmente se dirigía a casa. Oye, entonces, ¿crees en este tipo de cosas? Finalmente le pregunté después de que parecía haber terminado de volver a contar su historia.
Bueno, sería un poco estúpido no hacerlo ahora. Tanto él como yo nos reímos de eso, pero claramente tenía más cosas que quería decir. Fue una experiencia realmente extraña, sin duda. Pero siempre he pensado que tal vez lo recordé mal o lo exageré inconscientemente en mi mente. Sin embargo, algo al respecto es tan inquietante. Era como si viera algo esa noche que realmente no se suponía que debía ver, y que jamás, pero jamás quiero volver a ver. Solo se sentó ahí por un momento en silencio y pensé que era mejor no hacerle más preguntas. Eventualmente me dijo que entre el momento en que estrelló su camioneta y cuando finalmente llegó a la ciudad con Duncan, habían pasado 3 días completos. Todavía no se sabe cómo explicar eso y aparentemente Duncan tampoco. Hay muchas preguntas sin responder a esto que quizás nunca obtenga la respuesta ahora. Mi padre se mantuvo en contacto con Duncan a lo largo de los años, pero lamentablemente falleció en el 2019. Yo amo a mi papá y es desconcertante verlo así, confundido y aterrorizado. No puedo dar fe completamente de la validez de su historia, pero yo le creo. Para muchos de los que escuchen esto, estoy seguro de que solo serán palabras en un video, o tal vez una historia ficticia que los entretuvo durante unos minutos. Pero para mí es una posibilidad horrible. Si alguien tiene experiencias como esta o teorías, no dude en compartirlas aquí abajo en los comentarios. Cualquiera que sea el caso, yo ya no manejaré cerca de la 94 en Billings en el corto plazo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.